Bienvenidos a todos. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando la certeza absoluta de la ciencia humana choca con un misterio que simplemente no puede resolver? ¿Qué pasa cuando se convoca a las mentes médicas más brillantes para exponer un fraude solo para encontrarse cara a cara con lo divino? Hoy exploramos uno de los milagros más rigurosamente investigados de la era moderna. Viajamos en el tiempo a un humilde convento en las montañas de Italia para descubrir la verdadera historia documentada de los médicos laicos, los escépticos y los científicos que intentaron desenmascarar al Padre Pío. Antes de adentrarnos en esta increíble historia, hagamos una pausa. Si hoy cargas con un peso, por favor deja tu oración o simplemente la palabra amén en los comentarios de abajo. Te pido que también busques a un hermano o hermana en esos comentarios y les respondas con unas breves palabras de fuerza o bendición. Construyamos aquí un santuario de fe compartida, asegurándonos de que nadie tenga que orar solo. Durante medio siglo, el Padre Pío de Pietrelcina llevó los estigmas, las heridas físicas de la crucifixión de Cristo en sus manos, sus pies y su costado. En nuestra era moderna, una época gobernada por el microscopio, los rayos X y los ensayos clínicos, tal afirmación es un escándalo absoluto para la mente laica. Y con razón, la propia Iglesia Católica aborda este tipo de fenómenos con una cautela intensa, casi severa. La Iglesia es muy consciente de la fragilidad humana, de la posibilidad del engaño psicológico y, tristemente, del fraude deliberado. Cuando las noticias empezaron a filtrarse desde San Giovanni Rotondo a finales de 1918 de que un joven fraile capuchino sangraba por las heridas de Cristo, la reacción inmediata tanto del mundo médico como del Vaticano no fue de celebración, fue de intensa sospecha. El Padre Pío nunca quiso que el mundo lo supiera. Cuando las heridas aparecieron por primera vez aquella tranquila mañana de septiembre, mientras oraba ante un crucifijo en el coro, su primer instinto fue de profunda vergüenza. Escribió a su director espiritual, el Padre Benedetto, describiendo el terror y la confusión que sentía mientras sus manos, pies y costado empezaban a derramar sangre fresca. Intentó ocultar las heridas. Se lavaba las manos constantemente. Las envolvió en paños sencillos y mantuvo sus manos escondidas en lo profundo de las mangas de su pesado hábito marrón. Rogó al Señor que le quitara las marcas visibles, pidiendo que se le permitiera sufrir el dolor insoportable de forma invisible para no llamar la atención sobre sí mismo. Pero el cielo tenía un plan diferente. El sangrado era demasiado abundante. Su repentina incapacidad para caminar con normalidad no podía ocultarse a sus hermanos frailes, y pronto el secreto salió a la luz. Los superiores de la Orden de los Capuchinos sabían que tenían una posible crisis entre manos. Si esto era una condición histérica o un engaño autoinfligido, traería una inmensa vergüenza a la Iglesia. Necesitaban pruebas científicas objetivas e irrefutables. No necesitaban teólogos, necesitaban médicos. El primer profesional médico al que se le ordenó examinar al joven fraile fue el doctor Luigi Romanelli, el médico jefe del Hospital Civil de la cercana ciudad de Barletta. El doctor Romanelli era un hombre de ciencia, un cirujano respetado acostumbrado a las brutales realidades de los traumas, las infecciones y las enfermedades. En mayo de 1919 llegó al convento. Había oído los rumores y llevaba consigo el escepticismo natural de un hombre entrenado para buscar causas biológicas. Esperaba encontrar a un fraile sufriendo una condición nerviosa, quizás a alguien que se había hecho daño sin saberlo, en un estado de trance religioso. Imagina la escena cuando el doctor Romanelli entró en la fría y austera celda del Padre Pío. El humilde fraile estaba sentado en silencio, obediente a sus superiores, pero profundamente incómodo por ser objeto de estudio. El doctor Romanelli le pidió al Padre Pío que se quitara los guantes sin dedos y las vendas empapadas de sangre. Lo que el doctor vio lo dejó paralizado. No eran rasguños superficiales, eran heridas profundas, distintas y penetrantes.
Romanelli examinó meticulosamente las lesiones en las palmas y el dorso de las manos. Notó que estaban cubiertas por una fina membrana de sangre seca, pero sangraban activamente. Presionó las heridas, notando el dolor severo que le causaba al fraile. Examinó los pies, encontrando heridas circulares profundas idénticas que hacían físicamente imposible estar de pie, apoyando toda la planta en el suelo. Luego examinó la herida del costado, una gran laceración que parecía la perforación de una lanza, de la que emanaba libremente sangre arterial. El paradigma científico del Dr. Romanelli comenzó a fracturarse. Como cirujano, sabía exactamente cómo se comporta el tejido humano. Una herida de esta magnitud, abierta y sangrando constantemente, debe seguir uno de dos caminos biológicos. O empieza a granular y sanar, cerrándose con tejido cicatricial, o sucumbe a la necrosis y la infección. Debe pudrirse. Sin embargo, las heridas del Padre Pío no hicieron ninguna de las dos cosas. Se mantuvieron perfectamente frescas, perfectamente rojas, completamente libres de hinchazón, inflamación o cualquier signo de infección, a pesar de que el convento era polvoriento, frío y para nada un entorno quirúrgico estéril. Romanelli volvió a examinar al fraile varias veces a lo largo de más de un año. Intentó aplicar varios ungüentos y estrictos vendajes médicos para estimular la curación. Nada funcionó. Las heridas permanecieron completamente inalteradas. En su informe oficial final, el Dr. Romanelli escribió con absoluta certeza clínica: las lesiones del Padre Pío no pueden clasificarse bajo ninguna enfermedad o condición médica ordinaria. Su origen no es natural. Admitió como hombre de ciencia que estaba ante algo que desafiaba las leyes de la biología. Vino a desenmascarar a un paciente y se fue convencido de haber tocado un misterio. Pero el informe de un solo médico, por muy exhaustivo que fuera, no era suficiente. Los escépticos en Roma y los escépticos en la comunidad médica argumentaron que Romanelli debió dejarse llevar por la atmósfera emocional del convento. Necesitaban a alguien más frío, alguien totalmente desapegado de la fe. Lo encontraron en el profesor Amico Bignami. El profesor Bignami era una figura increíblemente prestigiosa, un renombrado patólogo de la Real Universidad de Roma. Y lo que es más importante para los investigadores, Bignami era un ateo declarado y un materialista acérrimo. No creía en milagros, no creía en lo sobrenatural y ciertamente no creía en los estigmas. Todo efecto físico tenía una causa física. Punto. Cuando el profesor Bignami llegó a San Giovanni Rotondo en julio de 1919, estaba decidido a poner fin a lo que consideraba una ridícula superstición. Examinó las heridas con una fría distancia clínica, anotó las medidas precisas, el constante llanto de sangre y la evidente falta de infección. Pero Bignami era patólogo. Teorizó que se trataba de zonas de necrosis localizada, tejido muerto que se mantenía abierto artificialmente. ¿Cómo? Bignami formuló la hipótesis de que el fraile utilizaba en secreto productos químicos cáusticos, quizás yodo o ácido carbólico, aplicándolos en sus manos y pies para quemar la piel y evitar que las heridas sanaran. Propuso un experimento definitivo e infalible. Vendaría personalmente las heridas del Padre Pío. Utilizaría vendajes gruesos e impenetrables, envolviendo la mano con tanta fuerza que al fraile le resultaría imposible acceder a las lesiones. Además, para garantizar que no habría manipulación, Bignami colocó sellos de plomo oficiales en los vendajes. Luego instruyó a los frailes a mantener al Padre Pío bajo estricta observación. Durante 8 días completos, el fraile fue vigilado, sus manos totalmente cubiertas y selladas por el escéptico patólogo. La lógica de Bignami era impecable. Si las heridas fueran necrosis naturales, sanarían o se infectarían gravemente bajo los vendajes sellados. Si fueran inducidas químicamente, la falta de acceso a los químicos haría que las heridas comenzaran inmediatamente el proceso de curación. Imagina la tensión en el convento durante esos 8 días. El Padre Pío soportó las restricciones con su habitual obediencia silenciosa, soportando el dolor de los pesados vendajes sin quejarse. El profesor Bignami esperó, totalmente seguro de que la ciencia estaba a punto de exponer un fraude piadoso.
Al 8º día, Bignami regresó. Los superiores se reunieron en la habitación. Se inspeccionaron los sellos de plomo. Estaban perfectamente intactos. Los pesados vendajes se cortaron con cuidado. Al retirar la última capa de lino, Bignami se inclinó, esperando ver los crudos inicios de tejido cicatricial. En su lugar, vio exactamente las mismas heridas frescas y sangrantes. No habían sanado ni una fracción de milímetro. No se habían infectado. Estaban completamente inalteradas, desafiando toda ley de la patología que había pasado su vida estudiando y enseñando. El profesor Bignami estaba profundamente conmocionado. Su hipótesis química había sido completamente destruida por su propio y estricto experimento. Sin embargo, tan profunda era su visión materialista del mundo que no se atrevió a reconocer lo divino. En su informe oficial, Bignami documentó honestamente que su experimento fracasó, que las heridas eran completamente inexplicables por los medios químicos o físicos que había propuesto. Sin embargo, aferrándose desesperadamente a su ateísmo, concluyó que las heridas debían ser el resultado de una condición neurovegetativa indocumentada y altamente anormal, impulsada por el intenso enfoque mental de los frailes en la pasión de Cristo. No podía explicar cómo la mente podía crear profundos agujeros sangrantes y no infectados en la carne humana. Pero era la única explicación que su visión del mundo permitía. Se fue de San Giovanni Rotondo, siendo un hombre inquieto, con su ciencia rota contra el sufrimiento silencioso de un simple sacerdote. La Iglesia, continuando su incansable búsqueda de la verdad, envió a otro médico destacado, el doctor Giorgio Festa. El doctor Festa era un cirujano brillante y un hombre de fe, pero recibió instrucciones estrictas del superior general de los capuchinos de abordar el examen con una implacable objetividad científica. Examinó al Padre Pío exhaustivamente en 1919 y nuevamente en 1920. Festa aportó un nuevo nivel de detalle anatómico a las investigaciones. Se centró intensamente en la herida del costado del Padre Pío. Festa notó que no era un rasguño superficial, sino una laceración profunda que parecía penetrar el propio tejido muscular. Además, sangraba abundantemente, no solo unas pocas gotas, sino tazas de sangre en el transcurso de un día. Esto representaba una enorme imposibilidad médica. Un ser humano no puede sangrar continuamente por una herida sin curar durante años, sin sufrir anemia severa, debilidad y, finalmente, la muerte. Sin embargo, Festa notó que la presión arterial del Padre Pío era normal, su color era bueno, y trabajaba en un horario agotador, a menudo escuchando confesiones de 10 a 15 horas al día, con muy poca comida y sueño. Biológicamente, el fraile debería haber estado muerto. El doctor Festa también se encontró con un fenómeno que desafió profundamente sus límites clínicos, el misterioso olor de santidad. En varias ocasiones, mientras examinaba las heridas o manipulaba los paños empapados de sangre, Festa percibió una fragancia abrumadora y hermosa. Era un aroma como una mezcla de violetas, rosas y lirios. Festa sabía que la sangre humana, especialmente la de una herida abierta, no huele a flores. Huele a hierro, a cobre y, eventualmente, a putrefacción. Sin embargo, los paños que colocó en una caja sellada y se llevó a Roma siguieron emitiendo este poderoso perfume durante meses, llenando su consultorio médico de un aroma floral que sus colegas no podían explicar. La conclusión del doctor Festa fue definitiva y profundamente respetuosa. Afirmó que las heridas estaban totalmente fuera del alcance de la ciencia humana, mantenidas por una fuerza completamente ajena a las leyes de la naturaleza. A pesar de estos exhaustivos informes médicos que confirmaban la naturaleza inexplicable de las heridas, la prueba más dura para el Padre Pío estaba aún por llegar. Llegó en la forma del Padre Agostino Gemelli. Gemelli es una figura compleja y controvertida en esta historia. Era un fraile franciscano, pero también era un médico altamente cualificado, un psiquiatra, y el fundador de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. Gemelli era un intelecto imponente,
ferozmente protector de la reputación de la Iglesia en la era científica moderna. Poseía una profunda sospecha hacia cualquier cosa que oliera a misticismo o piedad popular. Creía que casi todas las afirmaciones milagrosas podían explicarse por psicología, por histeria o por neurosis. En 1920, el padre Gemelli llegó a San Giovanni Rotondo. Sin embargo, vino sin la debida autorización escrita del Santo Oficio, necesaria para examinar formalmente al padre Pío. Cuando Gemelli exigió ver los estigmas, el padre Pío, atado por la estricta obediencia a sus superiores que le habían prohibido mostrar las heridas sin permiso escrito, se negó respetuosamente. Gemelli estaba furioso, sintió que su autoridad y posición intelectual habían sido insultadas. Aunque apenas había visto brevemente al fraile y no había realizado ningún examen físico de las heridas en absoluto, Gemelli regresó a Roma y redactó un informe devastador y altamente influyente, basado enteramente en perfiles psicológicos y en su inmensa arrogancia. Gemelli diagnosticó al padre Pío como un histérico, un psicópata y un hombre que se automutilaba para llamar la atención. Desestimó los informes de Romanelli, Bignami y Festa, considerándolos obra de hombres crédulos, cegados por el fervor religioso. Debido al inmenso prestigio de Gemelli en el Vaticano, su infundada evaluación psicológica tuvo un peso tremendo. Sumergió al padre Pío en la época más oscura de su vida. Basándose en gran medida en el escepticismo de Gemelli, el Santo Oficio emitió decretos declarando que los acontecimientos en San Giovanni Rotondo no eran de origen sobrenatural. Al padre Pío se le despojó de sus facultades para ministrar al público. Se le prohibió escuchar confesiones, se le prohibió celebrar misa en público y se le prohibió comunicarse con el mundo exterior. Fue encerrado, siendo a todos los efectos un prisionero en su propio convento. ¿Cómo respondió el padre Pío a esta aplastante injusticia, provocada por un médico que ni siquiera lo había examinado? Respondió con una obediencia absoluta y desgarradora. No protestó, no se defendió ante la prensa, inclinó la cabeza, aceptó las severas restricciones y pasó sus días en oración silenciosa, continuando sangrando en silencio. Durante años, cargó con la cruz no solo de los estigmas físicos, sino de la humillación, el rechazo y el aislamiento por parte de la misma Iglesia que amaba. Este es el núcleo profundo de la vida del padre Pío. Su respuesta al escepticismo no fue discutir, fue rendirse. Entendió que sus heridas no eran una anomalía médica que curar ni un truco de magia que probar. Eran una participación en la pasión de Jesucristo. Y al igual que Cristo fue incomprendido, burlado y sometido al duro juicio de las autoridades de su tiempo, así también lo fue el padre Pío. El dolor de los estigmas era una realidad física, pero el dolor de ser juzgado como un fraude fue la crucifixión espiritual que soportó por la salvación de las almas. Con el tiempo, el peso de los años y de la verdad reivindicaron al humilde fraile. Las restricciones se levantaron gradualmente, ya que los frutos de su vida oculta ya no podían ser contenidos. Millones de peregrinos empezaron a acudir a la montaña. Los milagros de sanación física y profunda conversión espiritual se multiplicaron sin fin, y a pesar de todo, las heridas permanecieron. Considera la abrumadora imposibilidad médica de su prueba de 50 años, de 1918 a 1968. El padre Pío sangró todos los días. Perdía un estimado de una taza de té de sangre cada día. Durante 50 años, estas profundas lesiones abiertas en sus manos, pies y costado nunca sanaron, nunca alteraron su apariencia y nunca, ni una sola vez, se infectaron. En cualquier hospital del mundo, una herida abierta dejada expuesta, aunque sea por unas semanas, conlleva un riesgo masivo de sepsis. Para el padre Pío, pasaron décadas en un polvoriento entorno rural y sus heridas permanecieron tan frescas como el día en que aparecieron. Ningún médico, ningún científico, ningún escéptico ha sido capaz jamás de proporcionar una explicación biológica viable para este medio siglo de hemorragia continua y no infectada.
La ciencia exige observación, repetición y explicación. Los médicos que examinaron al Padre Pío podían observar, pero no podían explicar. Llegaron al límite absoluto del conocimiento humano y se encontraron mirando hacia el infinito. Pero el cielo guardó su más profundo misterio médico para el final. En septiembre de 1968, mientras el Padre Pío agonizaba a la edad de 81 años, las heridas que le habían causado un dolor agónico durante exactamente 50 años empezaron a cambiar. A medida que su respiración se ralentizaba y su vida terrenal llegaba a su fin, la sangre dejó de fluir. Las gruesas costras que habían cubierto el centro de sus manos se desprendieron. Cuando los médicos vinieron a examinar su cuerpo inmediatamente después de su muerte, presenciaron algo que desafía todas las leyes fisiológicas de la curación. Las profundas y penetrantes heridas habían desaparecido por completo. No había piel fresca cerrando un agujero. No había tejido cicatricial rosado. No había rastro de que alguna vez hubiera existido una herida. La piel de sus manos, de sus pies y de su costado estaba perfectamente lisa, tan inmaculada y sin imperfecciones como la piel de un niño. En la muerte, los signos visibles de su crucifixión fueron borrados. ¿Por qué? Porque los estigmas nunca fueron una condición física permanente destinada para la eternidad. Fueron una pesada cruz temporal que se le dio por un tiempo específico, por el bien de un mundo que dudaba. Una vez que su misión se completó, una vez que el sacrificio terminó, el Señor retiró los signos de la pasión, dejando al Padre Pío completamente íntegro al entrar en la alegría del cielo. Los médicos que intentaron desenmascarar al Padre Pío nos dieron un regalo tremendo debido a su escepticismo, debido a sus rigurosos intentos clínicos de probar que era un fraude. Tenemos una montaña de pruebas objetivas e innegables. Probaron más allá de toda duda científica que lo que le ocurrió a ese fraile no puede explicarse por medios humanos. Construyeron un puente de datos médicos que conduce directamente a las puertas de la fe. Para nosotros hoy, viviendo en un mundo que tan a menudo exige pruebas, el Padre Pío se erige como un imponente faro de esperanza. Su vida nos dice que el mundo material no es todo lo que existe. Sus heridas son un brutal y hermoso recordatorio de que el reino espiritual es real, de que toca nuestro mundo y de que el sufrimiento que padecemos cuando nos unimos a Cristo tiene un valor infinito. Cuando te enfrentes a lo inexplicable en tu propia vida, cuando te choques contra el muro de lo que la lógica humana puede resolver, recuerda a los médicos en aquella pequeña celda del convento. Recuerda que la ciencia es una hermosa herramienta para entender el lienzo, pero nunca podrá explicar por completo al artista. Que el perdurable misterio del Padre Pío nos recuerde que estamos rodeados por lo sobrenatural, vigilados por un Dios cuyo amor desafía toda explicación terrenal. Sigue orando, sigue creyendo, y nunca dudes de que, incluso en nuestras heridas más profundas, el cielo está obrando un milagro que tal vez aún no podamos comprender del todo.